Poképasta, el anciano y su Machop. Todos recordarán al anciano y su Machop en Vermilion City. El mismo viejo, al hablarle, dice algo acerca de una ambigua construcción. Utiliza el trabajo de los Machop para el proyecto, y al parecer, lleva más de 3 años en ello. La historia va mucho más allá. Esta historia, como la mayoría de las que van a aparecer en este post, inicia en Lavender Town, en Pokémon Red y Blue. El equipo Rocket se encontraba robando las calaveras de Cubone de la torre Pokémon. Una celebridad local, Mr. Fuji, es capturada y tomada como rehén. Todo parece ser normal. Tú, el héroe, Red, salvas a Mr. Fuji y derrotas al equipo Rocket, aniquilando su malvado plan. La historia es, hasta cierto punto, acorde con el juego, un poco de aventuras con tramas infantiles. Pero es la música del lugar y las peleas lo que quizá daba un toque de vacío. Como ya dije, así era todo el juego original de Game Boy, lo que llevaba a un ambiente de miedo e intensidad mucho más alto que en el resto del juego. ¿No es un poco extraño que para un pueblo cuyas personas y creencias estaban completamente dedicadas a salvaguardar el camino espiritual de los Pokémon recién fallecidos, tan solo 3 años después la torre Pokémon haya sido demolida para construir la torre de radio? Desde el momento que llegas de nuevo a Lavender Town en Pokémon Gold y Silver notas algo distinto. La música ya no es la misma tétrica llena de misticismo, es un poco más alegre quizá, pero con la misma melodía acechando en el fondo. Nada es lo que parece, y el equipo Rocket tiene mucho que ver, más de lo que te imaginas. Durante todo Pokémon Red y Blue, Lavender Town fue un pueblo sin un ingreso económico o turístico fuerte, no contaban con un gym, ni algo que en realidad atrajera turistas. Fuchsia City tenía la zona Safari, Pewter City contaba con un museo, Cinnabar Town cuenta con aquel laboratorio tan famoso, etc. Pero Lavender Town era prácticamente solo un gran cementerio que las personas visitaban en momentos de duelo o de búsqueda de paz, eso y que era completamente gratis de visitar. Su pobre Pokémon no podía compararse con el gran centro comercial de Celadon City, un lugar accesible si se toma la ruta subterránea cercana. Lavender Town era el pueblo más pobre de todo Kanto. Un buen día, un hombre de negocios llegó al pueblo con una propuesta. La radio había demostrado ser rentable con un éxito monstruoso en Johto. Este hombre propuso la demolición de la torre Pokémon y en su lugar ser construida la torre de radio. Todo el subsidio correría a cargo de la compañía de este señor, no habría costo alguno en infraestructura para Lavender Town. El pueblo estaba desesperado, aceptó el trato, aun con las condiciones impuestas. Los cubones son originarios de Lavender Town. Sus calaveras son extremadamente valiosas en el mercado negro. La condición de este hombre de negocios era que su organización debía estar autorizada a cazarlos, las ganancias serían destinadas a la construcción de la torre de radio. El hombre de negocios era Giovanni, líder del equipo Rocket. El alcalde de Lavender Town que autorizó esto era ni más ni menos que Mr. Fuji. Red 2 solo era una pieza más en su plan. Red salvó a Mr. Fuji, logrando con esto aparentar que no existía conexión alguna entre él y el equipo Rocket. En cuanto el héroe dejó el pueblo, los Rocket terminaron de exterminar a los Cubone. Giovanni fue un hombre supersticioso, sabía que esta decisión no era agradable ante los ojos de los espíritus Pokémon del cementerio. Seguramente también recordarás la invasión del equipo Rocket a la Silph Company, hecho que después tendría mucho sentido. La producción en masa de Silph Scopes, los artefactos usados para poder reconocer a los Ghosts de la torre, para los miembros involucrados en el proyecto. Giovanni tampoco estaba contento con la idea de construir la torre de radio con los cuerpos de Pokémon ahí, por lo que decidió construir otra torre para su descanso. Los cuerpos fueron trasladados antes de iniciar la construcción de la torre de radio. El lugar elegido, una colina en Vermilion City. Giovanni contrató una constructora independiente para la construcción de la torre, de esta manera, nadie sospecharía del equipo Rocket. El dueño de esta compañía era un anciano que usaba Machop como mano de obra. La construcción fue problemática. Ocurrieron diversos accidentes en extrañas circunstancias, provocando la muerte de varios Machop.
Meses pasaron y el proyecto seguía detenido. Los ciudadanos la miraban y el proyecto seguía detenido. Bromeaban de cómo la construcción estaba embrujada, el proyecto seguía detenido. Los pobres Machov no podían siquiera defenderse al ser los ataques tipo lucha nada efectivos contra los fantasmas. Aún con esto, Giovanni se rehusó a iniciar la construcción de la torre de radio hasta que todos los cuerpos de Pokémon hubiesen sido transferidos y enterrados en ese lugar de Vermilion. Coincidencia o no, siendo ciertas las supersticiones de Giovanni o no, poco después fue derrotado por Red, un niño de 10 años. Quedó devastado, sin alguien que confiara en él, desapareciendo en el olvido. Sus sucesores al mando del equipo Rocket decidieron abandonar el proyecto de la torre Pokémon en Vermilion, demoliendo lo poco que habían avanzado en esos meses. Misteriosamente, el pobre perturbado, dueño de la constructora, murió ese mismo día. El sitio y algunos armazones de la construcción aún se pueden ver en Vermilion City hoy en día. Allí yacen aún todos los Machop y los Pokémon transferidos de Lavander Torum. Las personas del lugar aseguran sentir una pesadez en los hombros al visitar el lugar. Incluso, algunos visitantes de Johto, desconociendo la historia del lugar, aún dicen ver al anciano con su Machop, haciendo earthquake en la tierra, diciendo que está en un proyecto muy importante, que pronto terminará su construcción.